El silencio era ensordecedor, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. En una improvisada sala de operaciones, un médico con manos temblorosas miraba a su alrededor, sin poder creer lo que veía. Era Normandía, 1944, y el aire estaba impregnado de un miedo palpable. La luz de las bombillas titilaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes desgastadas de un hospital que parecía haber aparecido de la nada en medio del caos de la guerra. Apenas hacía 3 días que el lugar había sido transformado de un edificio abandonado en un hospital de emergencia. Sin una señal de alarma, cientos de soldados heridos llegaban diariamente, arrastrados por compañeros que luchaban con lágrimas en los ojos e insufribles rasgos de desesperación. Cada grito de dolor resonaba más fuerte que el anterior, llenando el aire con un sentimiento de agonía y angustia. Los médicos y enfermeras, reclutados rápidamente, intentaban adaptarse a la locura que se había desatado. Las manos del médico, un hombre que apenas había tenido tiempo de completar su formación, temblaban. Observó a un joven soldado, apenas un niño, que yacía sobre la mesa de operaciones, los ojos fijos en el techo, casi en un estado de trance. Era evidente que el joven estaba en shock, incapaz de comprender la gravedad de su estado. Su respiración era superficial, como si cada aliento fuera un esfuerzo monumental. El médico sintió que su pecho se cerraba. La voz de su compañero, un enfermero con más experiencia, interrumpió su pensamiento. «Necesitamos decidir rápido», dijo el enfermero, con la voz entrecortada. «No hay tiempo». El médico asintió, pero en su interior una batalla se libraba. La decisión que debía tomar lo asfixiaba. Con cada segundo que pasaba, el sudor se acumulaba en su frente, y la presión del momento lo hacía dudar. Era un juego de vida o muerte, y él sabía que una decisión equivocada podría costar la vida del joven. Miró sus manos temblorosas y sintió la mirada del enfermero sobre él, esperando una respuesta. Fuera de la sala, el murmullo de las voces se intensificaba. Algunos soldados aguardaban su turno, otros intentaban consolar a sus compañeros heridos. El sonido de pasos apresurados resonaba por el pasillo mientras un grupo de paramédicos cargaba a otro paciente, su rostro cubierto de vendajes, la respiración forzada. Los ecos de sus gritos, mezcla de dolor y miedo, se colaban entre los muros del hospital, creando un ambiente que era casi irrespirable. El médico respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad. Cerró los ojos por un breve instante, tratando de escapar de la realidad. Recordó su hogar, su familia, el olor del pan recién horneado que provenía de la cocina de su madre. Ese pensamiento fugaz fue como un destello en medio de la oscuridad. Abrió los ojos y encontró la mirada del joven soldado que lo observaba, casi suplicante. Se acercó a la mesa de operaciones, sintiendo la frialdad del metal bajo sus dedos. «Vamos a sacarte de esto», susurró, aunque él mismo no estaba convencido. La voz le temblaba y sintió que el silencio se extendía, como si el tiempo se detuviera en ese preciso instante. Estaba consciente de que cada segundo que pasaba era un segundo más que el soldado no tenía. «Necesito un bisturí», dijo en voz baja, y su compañero, con manos también temblorosas, se lo alcanzó. Mientras sostenía la herramienta, sintió el sudor goteando por su frente. Con cada corte, las manos del médico se volvían más firmes, pero su mente estaba en un mar de confusión. Su corazón latía con fuerza, y cada latido parecía resonar en la sala, un eco incesante de su ansiedad. El joven soldado no emitía un sonido. Su mirada se mantenía fija, un vacío que lo consumía lentamente. Las luces del quirófano parpadeaban nuevamente, como si el lugar mismo estuviera respondiendo al caos exterior. El médico, atrapado en el momento, sintió que su mente se desvanecía en un abismo de dudas. Las horas pasaban lentamente, cada minuto se sentía eterno. Alrededor, el ambiente estaba cargado de un silencio inquietante, interrumpido solo por el ruido de los instrumentos médicos. El tiempo parecía un concepto distante. A través de la ventana, el cielo se oscurecía y las sombras se alargaban en la sala. El médico podía sentir el aliento de su compañero, entrecortado,
como si ambos compartieran la misma carga emocional. Finalmente, el médico tomó una decisión. Con una respiración profunda, se enfocó en su tarea. La sala se convirtió en un espacio sagrado, donde cada movimiento contaba. Consciente de que debía actuar con precisión, su mente se aclaró, aunque el peso de la desesperación seguía allí. El silencio continuó, pero ahora se sentía cargado de determinación. Los minutos se transformaron en horas, y a medida que avanzaba, una extraña conexión se formó entre el médico y el soldado. Era como si, a pesar de las circunstancias, ambos lucharan juntos. Una batalla silenciosa, donde los pensamientos y los sentimientos eran la verdadera guerra que enfrentaban. Cuando finalmente terminó, el médico se inclinó hacia atrás, sintiendo un alivio momentáneo. Cerró los ojos, pero la imagen del joven soldado lo perseguía. Había salvado una vida, pero el costo de esa vida, la carga emocional de lo que había presenciado, lo acompañaría para siempre. El silencio volvió a reinar en la sala, interrumpido solo por el sonido de las respiraciones entrecortadas y el eco de sus propias dudas. A lo lejos, las luces de la ciudad parpadeaban, ajenas a la realidad que se desarrollaba dentro de las paredes de ese hospital improvisado. Era un recordatorio de que, a pesar de todo, la vida seguía adelante en algún lugar. Así, en medio de un caos incesante, un hombre se vio atrapado no solo en la lucha por salvar vidas, sino también en el profundo silencio de su propia mente. La guerra no solo se libraba en el campo de batalla, sino también en el interior de cada persona que, frente a la adversidad, debía encontrar la fuerza para seguir adelante. El médico tragó saliva, y en ese momento el sonido del aire que pasaba a través de su garganta parecía ensordecedor. Su mente giraba, atormentada por la culpa y la duda. Contempló el rostro del joven soldado una vez más, su piel pálida iluminada por la luz tenue del quirófano. En un rincón, el enfermero seguía mirándolo, sus ojos reflejaban una mezcla de desesperación y urgencia. El tiempo se sentía como un ente vivo que se retorcía, arrastrándolo hacia un abismo del que no sabía si podría escapar. «Haz algo», susurró el enfermero, casi en un lamento, como si su voz estuviera atrapada en un túnel de ansiedad. Las palabras resonaban en su mente, cada sílaba una carga. El médico quería moverse, quería actuar, pero sus pies parecían estar anclados al suelo. De repente, un sonido rompió la quietud. Un estruendo distante, como si la tierra misma estuviera quejándose. El médico parpadeó, recogiendo los fragmentos de su concentración dispersa. Era una explosión lejana, un recordatorio de que el caos no estaba muy lejos, que la guerra seguía su curso implacable. Con un profundo suspiro, el médico forzó a su cuerpo a avanzar. Se acercó a la mesa, observando los instrumentos quirúrgicos dispuestos con precisión. Sus manos temblorosas se movieron lentamente hacia el escalpelo. La frialdad del metal hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. ¿Era realmente un cirujano ahora? La idea le parecía absurda, como si se hubiera disfrazado de algo que no era. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, su voz apenas un murmullo, como si temiera romper el silencio que se había apoderado del lugar. «Al menos 5 minutos», respondió el enfermero, y el tiempo se espiraló en la mente del médico. 5 minutos que podrían ser una eternidad. La respiración del soldado se hacía cada vez más lenta. Cada exhalación era un eco de una vida que se desvanecía. El médico tomó una decisión instintiva. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a trabajar. La sala se llenó de un silencio profundo, interrumpido solo por el sonido de los instrumentos que chocaban y las suaves órdenes que el enfermero le daba. Sus manos, aunque temblorosas, comenzaron a moverse. Era un baile desesperado, cada movimiento un intento de mantener a flote la vida en la mesa. El aire se sentía denso, cargado de tensión. El médico podía sentir el sudor deslizándose por su frente, las gotas resbalando con lentitud mientras su corazón latía con fuerza. Mientras trabajaba, su mente divagaba, atrapada en recuerdos borrosos. Pensó en su hogar, en su familia, en las noches tranquilas que había dejado atrás. Imágenes de risas y abrazos se entrelazaban con la realidad cruda que enfrentaba. El contraste era ensordecedor, como si 2 mundos estuvieran colisionando dentro de él.
Pero cada vez que intentaba aferrarse a esos recuerdos, el sonido del soldado respirando pesadamente lo traía de vuelta a la sala de operaciones. Las palabras del enfermero seguían resonando en su mente. Un mantra aterrador. No hay tiempo. El médico luchaba contra el pánico que amenazaba con invadirlo. Cerró los ojos por un instante, tratando de silenciar la tormenta en su interior. Cuando los volvió a abrir, se encontró con la mirada del joven, una mirada que lo atravesaba. Era un llamado a la acción, un grito silencioso en medio del caos. Con un giro de muñeca, el médico continuó. Cada corte, cada movimiento se realizaba con una precisión desesperada. El ruido de su respiración se mezclaba con los sonidos del quirófano. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido y solo existieran ellos, atrapados en esa burbuja de urgencia. El tiempo se estiraba, cada segundo se convertía en un susurro que se perdía en la nada. Con cada instante que pasaba, la presión aumentaba. El enfermero, cada vez más inquieto, se movía de un lado a otro, como si estuviera atrapado en una red de ansiedad. La tensión en el aire era palpable, un hilo invisible que los mantenía conectados. La respiración del soldado se volvía más errática y el médico sintió que su corazón latía en su garganta, un tambor que marcaba el ritmo de su creciente desesperación. «Más rápido», susurró el enfermero, con voz entrecortada. El médico asintió, pero el dilema persistía. Cada corte era un acto de fe, un intento de salvar una vida en un mundo que parecía haber olvidado el significado de la esperanza. A medida que el joven soldado seguía luchando, el médico se dio cuenta de que su propio miedo se había transformado en una fuerza motriz. La necesidad de salvarlo había eclipsado sus dudas. Con un último esfuerzo, el médico cerró la herida del soldado. Era un movimiento casi ritual, un acto de entrega que lo dejó exhausto. Se apartó, su cuerpo temblando de agotamiento, mientras el enfermero comenzaba a limpiar la escena. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio diferente, uno lleno de una fragilidad inquietante. El médico observó al soldado, su respiración aún débil pero presente. En ese momento, comprendió que la guerra no era solo un campo de batalla físico, sino un enfrentamiento constante con la mente, el alma y la propia humanidad. Se permitió un suspiro profundo, una exhalación que liberaba la presión acumulada. Sin embargo, una sensación de vacío comenzaba a invadirlo. La realidad de lo que acababa de vivir se instalaba en su pecho, un eco persistente que no podía ignorar. Había salvado una vida, pero ¿a qué costo? El silencio se hacía más pesado, y el médico supo que la lucha había comenzado dentro de él. Una guerra silenciosa que llevaría consigo por mucho tiempo. La luz del quirófano seguía titilando, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida en medio del horror. El médico cerró los ojos por un instante, intentando bloquear el caos que lo rodeaba. Los gritos de dolor se mezclaban con el zumbido de las máquinas. En la sala, el aire se sentía denso, como si cada molécula estuviera cargada de desesperación. El enfermero, con su mirada fija en el joven, esperaba ansiosamente una decisión. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, mientras el tiempo se estiraba en una maraña de dudas y miedos. El médico abrió los ojos y se encontró de nuevo frente al soldado, que tenía el rostro pálido y la piel cubierta de sudor. Los ojos del joven eran dos espejos vacíos, reflejando el horror de la guerra que lo había alcanzado. Aunque su cuerpo yacía inmóvil, había una chispa de vida en sus ojos, un rayo de esperanza que parecía desvanecerse lentamente. El médico sintió que la presión en su pecho aumentaba. Cada respiración era una lucha, no solo para el soldado, sino también para él. «¿Qué hacemos?», susurró el enfermero, rompiendo el silencio que se había apoderado de la sala. Su voz temblaba, cargada de la misma ansiedad que sentía el médico. La realidad de la situación lo envolvía, un manto oscuro que parecía imposible de ignorar. El médico forzó una sonrisa, aunque sabía que no había nada que celebrar. Era un gesto vacío, una máscara que apenas ocultaba su verdadera lucha interna. Tenía la responsabilidad de salvar vidas, pero su mente estaba atrapada en un laberinto de dudas.
Miró a su alrededor, a las paredes de aquel improvisado hospital, a las luces que parpadeaban como si también temieran lo que estaba por venir. El sonido del goteo de un gotero era el único ruido que rompía el silencio, como un recordatorio constante de que el tiempo no se detendría. En ese momento, un grito resonó desde el pasillo. Era una voz desgarradora que cortó el aire como un cuchillo. El médico se estremeció y su corazón se aceleró. Era el sonido de la desesperación humana, el eco de hombres y mujeres que luchaban en la línea de fuego, que sufrían y morían sin compasión. La realidad de la guerra estaba a su alrededor, como una sombra que lo acechaba, y sentía que no podía escapar. «Debemos actuar», dijo el enfermero, su voz más firme ahora, como si estuviera tratando de anclar al médico en la dura realidad que enfrentaban. Las manos del enfermero se movían con determinación, a pesar de que el miedo aún temblaba en sus dedos. Era un hombre formado en el campo de batalla, pero incluso él no podía evitar que la angustia se filtrara en su voz. El médico asintió, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Tenía que hacer algo. Frustrado con su propia indecisión, se concentró en el joven en la mesa de operaciones. En su estado de trance, el soldado parecía estar lidiando con sus propios demonios, y era evidente que la vida se le escapaba. El médico recordó las lecciones que había aprendido, los procedimientos que había ensayado, pero nunca había estado tan cerca de la muerte. Las imágenes de sus instructores y las palabras de aliento resonaban en su mente, pero en ese momento no eran suficientes. Las dudas comenzaron a disiparse. El médico se acercó al soldado, observando su pecho subir y bajar, cada respiración un esfuerzo monumental. La voz del enfermero se convirtió en un murmullo distante, mientras el médico se sumergía en la intensidad del momento. La habitación se volvió un espacio sagrado, donde la vida y la muerte bailaban en una coreografía silenciosa. Era un instante en el que el miedo se mezclaba con la esperanza, un momento que desafiaba la lógica. Tomó aire, sus pulmones se expandieron, mientras su mirada se fijaba en el joven. Había algo en la forma en que el soldado luchaba por salir de su propio abismo. Era un reflejo de su propia lucha, un espejo que le mostraba que la vida, a pesar de todo, debía ser defendida. Las manos del médico se movieron con más confianza ahora. Se sentía empoderado por algo más grande que él mismo. Era la esencia de la humanidad frente al dolor, la capacidad de hacer lo correcto en medio del caos. Con un gesto decidido, el médico se inclinó sobre el soldado. Estaba a punto de empezar el procedimiento que había aprendido, una serie de pasos que requerían precisión y calma. Sin embargo, la realidad de la situación no podía ser ignorada. Cada movimiento tenía que ser meticuloso, cada decisión un acto de fe. Mientras sus manos comenzaban a trabajar, sintió que el sudor se acumulaba en su frente, pero no se detuvo. La tensión en la sala creció, como si el mundo entero estuviera esperando el resultado de sus acciones. Mientras tanto, el enfermero observaba con atención, su rostro iluminado por la luz titilante de las bombillas. Era evidente que su mente estaba trabajando al límite, tratando de anticipar cada eventualidad. Se movía con rapidez, recogiendo instrumentos y preparando el entorno para lo que estaba por venir. Era un ballet de urgencia, un esfuerzo conjunto que dependía de la cooperación y la fortaleza de ambos hombres. Las sombras comenzaron a alargarse en la habitación, y el sonido del goteo se convirtió en un eco distante. El tiempo parecía deslizarse, pero la presión se intensificaba. Cada segundo, cada aliento, se sentía como una condena. El médico podía escuchar el latido de su propio corazón, un tambor que resonaba en la sala, marcando el compás de la vida y la muerte. Y en medio de todo, el joven soldado seguía ahí, su vida pendía de un hilo. La respiración del médico se volvió más profunda, su mente se centró y en un momento de claridad supo que debía seguir adelante. A medida que realizaba el procedimiento, lo envolvió un silencio abrumador. Era un silencio que hablaba de la fragilidad de la vida, de cómo un solo instante podía cambiarlo todo. El joven soldado seguía en su trance, pero había un destello de conciencia en sus ojos, como si supiera que alguien luchaba por él.
Era una conexión inexplicable que atravesaba la sala, un lazo entre dos almas atrapadas en la vorágine de la guerra. El médico continuó, el sudor resbalando por su frente, mientras sus manos, ahora firmes, realizaban cada movimiento con precisión. En su corazón, la esperanza comenzó a florecer, un pequeño rayo de luz que desafiaba la oscuridad que lo rodeaba. Pero en su mente, la realidad seguía siendo dura, y sabía que la batalla no había terminado. Cada minuto era una eternidad, y la vida del joven dependía de su capacidad para mantener la calma y tomar decisiones rápidas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el médico se detuvo. La sala quedó en silencio, y en un instante, todo se sentó en equilibrio. Mientras miraba al soldado, sintió que el aire cambiaba. La respiración del joven se hizo más profunda, y por un breve momento, la esperanza llenó el espacio. Pero el médico sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. El silencio era solo el preludio de lo que vendría, la sombra que siempre acecha en el horizonte. El silencio se volvió palpable, casi denso, mientras el médico se concentraba en la tarea que tenía ante sí. La luz fría del quirófano iluminaba los rostros tensos de los hombres que luchaban en un campo de batalla distante, un campo muy diferente del que se encontraba ahora. Cada latido del corazón del soldado parecía resonar en sus oídos, cada pulsación un recordatorio del tiempo que se escapaba. Las manos del médico temblaban, no solo por el frío del metal, sino por el peso de su responsabilidad. Con el escalpelo en la mano, realizó la primera incisión, una línea delgada que atravesaba la piel como una frontera invisible entre la vida y la muerte. El soldado respiró hondo, una reacción instintiva que hizo que el médico se detuviera por un instante. Su mirada se encontró con la del enfermero, que tenía los ojos muy abiertos, como si pudiera ver el futuro del joven soldado en la línea de su cuchilla. El aire en la sala se volvió más denso, y el tiempo se extendió. Cada segundo parecía un minuto, cada latido una eternidad. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó el médico, su voz casi ahogada por la presión que sentía. La ansiedad lo envolvía, la sensación de que cualquier error podría ser fatal. 3 minutos, doctor, respondió el enfermero, su voz temblorosa. Era una respuesta simple, pero en su interior ambos sabían que esos 3 minutos podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Con cada corte, el médico se adentraba en un mundo que parecía más extraño y distante. La anatomía del cuerpo, una vez un estudio académico, se convirtió en una realidad visceral. Mientras trabajaba, escuchaba ecos de conversaciones lejanas, risas de antes de la guerra, susurros de promesas incumplidas. Las imágenes se entrelazaban en su mente, como sombras que se desvanecían. La realidad en la que estaba sumido ahora era un laberinto oscuro, lleno de dudas y temores. Una llamada distante, la voz de otro médico, resonó en su mente. Recordó un viejo consejo: la decisión más difícil es la que no se toma. Pero en ese momento no podía permitirse la inacción. Las manos del soldado eran frías, casi muertas, y el médico se apresuró, la urgencia de sus movimientos un reflejo de la desesperación que lo consumía. El olor a desinfectante llenaba el aire, un recuerdo de la vida que había una vez, un antídoto frente a la muerte que acechaba en cada rincón. Cada corte que realizaba era un intento de recuperar esa vida, cada movimiento una súplica silenciosa al destino. El sonido del escalpel deslizándose por la piel era un canto triste, una melodía de lucha y esperanza. De repente, un grito lejano resonó en el aire, y el médico se detuvo, el corazón en un puño. El sonido era una llamada de auxilio, un eco de la guerra que seguía su curso. En ese instante de duda, la sala pareció congelarse. El enfermero y el médico intercambiaron miradas llenas de pánico. La respiración del soldado se tornó irregular, y el tiempo se detuvo. Un silencio abrumador envolvió la escena. «¿Qué hacemos?», preguntó el enfermero, la voz apenas un susurro. Era evidente que su mente también había sido arrastrada por la marejada de inseguridad que inundaba la sala.
El médico cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar su centro. Tenía que seguir adelante. Abrió los ojos y en el rincón de la sala el reloj marcaba el tiempo con un tic-tac monótono. Cada golpe del segundero un recordatorio de la inminente fatalidad. «No podemos detenernos ahora», respondió, su voz llena de determinación. «Debemos seguir». La decisión fue como un rayo, iluminando su mente tambaleante. Regresó a su trabajo, cada movimiento un intento de ahogar el miedo que lo rodeaba. La luz del quirófano parecía más intensa, y el sudor comenzaba a empañar su frente. Con cada corte, el soldado luchaba por mantenerse consciente. Sus ojos se mantenían fijos en el techo, como si buscara respuestas en un lugar donde no había ninguna. Los segundos se convirtieron en minutos, y el médico sintió que el tiempo se convertía en un enemigo. El sonido del aire saliendo de los pulmones del soldado se volvió más tenue. Cada exhalación, un eco del fin que podía estar cerca. La presión aumentaba, y el silencio se volvió abrumador. Nadie hablaba. El mundo exterior parecía haber desaparecido. «¿Cuánto falta?», preguntó de nuevo. Esta vez la voz temblaba, llena de ansiedad. «2 minutos», respondió el enfermero, su rostro empalidecido. Era un número que parecían escuchar en sus mentes como un mantra. 2 minutos, 2 minutos. La repetición se convirtió en una melodía inquietante que retumbaba en su interior. Cada segundo que pasaba, el médico luchaba contra el pánico que amenazaba con abrumarlo. Entonces, en un momento de claridad, sintió que había algo más profundo en juego. No solo era la vida del soldado en la mesa, era la vida de todos ellos, atrapados en la misma red de desesperación. Aquella sala de operaciones se había convertido en un microcosmos de la guerra, un lugar donde el miedo, la duda y la esperanza coexistían en un delicado equilibrio. Con un breve respiro, el médico redobló sus esfuerzos, su mente clara, como si el caos a su alrededor se hubiera silenciado. Las manos temblorosas ahora tomaron el timón de su destino, cada movimiento un acto de resistencia frente a un universo indiferente. El escalpelo se deslizó con precisión y en un instante el cuerpo del soldado comenzó a responder. Una luz de esperanza brilló en el aire mientras el médico y el enfermero intercambiaban miradas de asombro. Era un momento efímero, una chispa de vida en medio de la tragedia. En la sala, el tiempo parecía haberse detenido, y por un breve instante todos sintieron el peso del silencio compartido. La batalla no estaba ganada, pero había un destello de posibilidad. Allí, en Normandía, en 1944, el médico entendió que en la lucha por la vida, el silencio podría ser tan poderoso como el grito de guerra. Las decisiones tomadas al borde del abismo revelaban la profundidad de la humanidad, el coraje que se encuentra en los momentos más oscuros. Mientras el soldado empezaba a recuperarse, el médico sintió que había cruzado un umbral. La guerra seguía afuera, pero en ese pequeño quirófano había encontrado un sentido de propósito. La presión nunca se desvanecería del todo, pero en la lucha por salvar una vida, había encontrado su razón de ser. El médico sintió que el eco del grito se instalaba en su mente, llenando cada rincón con una sensación de impotencia. El enfermero se volvió hacia él. Su expresión era un reflejo de la misma angustia que lo consumía. Ambos sabían que el tiempo apremiaba, pero la decisión seguía atrapada entre sus pensamientos, como un pájaro enjaulado. Las manos del médico temblaban ligeramente. Se sentía como si estuviera atrapado en un sueño, donde todo era borroso y distante, pero la realidad se presentaba con una claridad aterradora. La sangre del soldado goteaba lentamente, formando un charco oscuro en el suelo. Cada gota parecía marcar un tiempo que se deslizaba entre sus dedos, un tiempo que no podían permitirse perder. «Necesitamos tomar una decisión, ya», dijo el enfermero, apretando los dientes. Su voz temblaba, pero había una determinación en el fondo que insinuaba que, a pesar del miedo, la vida siempre prevalece. El médico respiró hondo, tratando de calmar la tormenta que rugía dentro de él. Se acercó al soldado, observando con atención su respiración irregular.
Los labios del joven temblaban y el médico se dio cuenta de que estaba consciente, incluso entre la locura que lo rodeaba. ¿Me escuchas?, preguntó, su voz apenas un susurro. Los ojos del soldado parpadearon y por un momento la realidad pareció colisionar con la esperanza. El médico sintió un hilo de conexión, esa chispa de humanidad que lo mantenía en pie. «Dime que vas a estar bien», replicó el soldado, aunque su tono era más una súplica que una afirmación. El médico cerró los ojos por un instante, sintiendo cómo la desesperación se mezclaba con el deseo de consolar. «Voy a hacer todo lo posible», respondió, con una firmeza que no sentía por dentro. La verdad era cruda, no había garantías, pero había algo en el aire, una especie de silencio colectivo entre los gritos de dolor y el zumbido de los aparatos, algo que exigía que actuara. Con manos temblorosas, el médico se movió hacia la mesa de operaciones. El lugar estaba abarrotado de equipos improvisados, cada instrumento pulsando con una vida propia, esperando ser utilizado. La luz que iluminaba la sala era tenue, creando sombras danzantes en las paredes, como si las mismas paredes temían el resultado de lo que estaba por suceder. Los minutos se convirtieron en eternidades. Con cada segundo que pasaba, el hombre en la mesa luchaba por aferrarse a la vida. El médico, con el estómago en un nudo y el corazón latiendo con fuerza, organizó los instrumentos, cada uno en su lugar, como si ese simple acto pudiera darle el control que tanto anhelaba. «Tienes que concentrarte», dijo el enfermero, su mirada fija en el médico. Era una invitación a salir de su torbellino mental, a encontrar su camino de regreso a la realidad. El médico asintió, pero las dudas continuaban arremolinándose en su mente, como nubes oscuras que amenazaban con desatar una tormenta. Con un movimiento decidido, tomó un bisturí, su mano temblando ligeramente antes de estabilizarse. La respiración del soldado era cada vez más entrecortada, como si estuviera luchando en una batalla interna que parecía imposible de ganar. El silencio se instaló una vez más, profundo y pesado, mientras el médico se preparaba para hacer la incisión. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, un tambor que marcaba el compás de un momento decisivo. Se dio cuenta de que el tiempo era un lujo que no podían darse. Con un último suspiro, se inclinó sobre el soldado. El corte fue limpio y la respiración del joven se detuvo por un momento, como si el mundo hubiera suspendido su marcha. El enfermero se acercó, con los ojos fijos en el rostro del médico, que ahora estaba concentrado, cada fibra de su ser comprometida en la lucha por salvar una vida. La tensión en el aire era palpable. El sonido del bisturí al cortar la piel se convirtió en el único sonido que resonaba en la sala. Cada corte era una batalla ganada, pero el miedo seguía acechando, como una sombra que nunca se alejaba del todo. El enfermero se mantenía cerca, sus manos temblorosas listas para ayudar, mientras el médico trabajaba con frenesí silencioso. Las luces del hospital comenzaron a parpadear, como si también ellas estuvieran bajo presión. El silencio se volvió aún más profundo. El zumbido de las máquinas era un eco distante que recordaba que aún había un hilo de esperanza. De repente, un sonido metálico resonó en el fondo. Una máquina había dejado de funcionar y toda la sala se sumió en un instante de asombro. «No», susurró el enfermero, pero el médico no podía permitirse distraerse. Con determinación, continuó su trabajo. Cada movimiento un reflejo de su voluntad de no rendirse. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el médico se detuvo. Miró a su alrededor, buscando aprobación en los ojos del enfermero. El tiempo se había detenido, y el aire pesado se sentía como si estuviera impregnado de sudor y desesperación. El soldado yacía inmóvil, el color regresando lentamente a su rostro. El médico se sintió abrumado por una oleada de emociones. Había luchado contra sus propios miedos, contra la oscuridad que amenazaba con consumirlo. Un suspiro profundo escapó de sus labios, pero el silencio seguía siendo ensordecedor, cargado de una tensión que parecía interminable. «¿Lo hiciste?», preguntó el enfermero. Su voz era un hilo tembloroso en la penumbra. El médico asintió, incapaz de pronunciar una palabra.
En ese momento, comprendió que la guerra había cambiado algo en él, algo que nunca podría deshacer. Pero, a pesar de todo, algo dentro de él había resurgido, como el amanecer después de una noche oscura. La lucha interna continuaba, pero había una chispa de esperanza que brillaba, incluso en medio de la devastación. El silencio se convirtió en un eco constante, un ruido sordo que resonaba en las paredes del quirófano improvisado. Era un hospital en Normandía, 1944, un espacio que antes había sido un almacén y que ahora se había transformado en el último refugio para aquellos que enfrentaban la devastación de la guerra. El médico, con sus manos temblorosas y su mente llena de sombras, sentía que el peso del mundo se concentraba en cada corte que realizaba. A su alrededor, el olor a desinfectante y el sudor del miedo se mezclaban, formando una atmósfera irrespirable. El soldado, tendido en la mesa de operaciones, era apenas un niño, con la piel pálida y los labios resecos. Sus ojos estaban fijos en el techo, como si buscaba respuestas en las grietas de la madera. La respiración del médico se hacía más pesada. Cada inhalación era un recordatorio de la fragilidad de la vida. Cuando su mirada se cruzó de nuevo con la del enfermero, ambos sintieron una conexión silenciosa, una comprensión de que estaban en un lugar donde las decisiones no eran simples. ¿Cuánto tiempo ha pasado ahora?, preguntó el médico. Su voz sonaba quebrada, atrapada entre la urgencia y el temor. Sabía que cada segundo contaba. Un reloj invisible marcaba el tiempo con cada latido del corazón del soldado. 5 minutos, doctor, respondió el enfermero, su tono apenas audible, como si pronunciar esas palabras pudiera cargar el aire con una fatalidad inminente. Esa respuesta, simple y cruda, resonó en el corazón del médico, un recordatorio de que estaban caminando por una cuerda floja. Mientras la cirugía avanzaba, el médico luchaba contra el sudor que le corría por la frente. El silencio se volvió ensordecedor, como si el mundo exterior hubiera sido tragado por un abismo sin fondo. La mesa de operaciones se convirtió en un campo de batalla en sí misma, donde cada herramienta era un soldado y cada movimiento tenía que ser preciso. Las manos temblorosas del médico se movían con un ritmo que parecía coreografiado por el pánico. Las visiones de su vida anterior comenzaron a difuminarse, mezclándose con recuerdos de pacientes sanados, de sonrisas que una vez le agradecieron por su trabajo. Pero ahora, esos rostros se desvanecían en la niebla. La imagen del soldado se convertía en un símbolo de todo lo que había perdido. La inocencia, la esperanza, la posibilidad de un futuro. Cada incisión era un dolor en su pecho, un eco de las vidas que se perdían, no solo en la mesa de operaciones, sino en cada rincón del mundo devastado por la guerra. De repente, un ruido lejano interrumpió sus pensamientos. Un estruendo distante, como un trueno, reverberó en las paredes del hospital. El médico se detuvo por un instante, el escalpelo suspendido en el aire. Las manos del enfermero se aferraron a la mesa, sus ojos reflejaban el miedo que ambos compartían. Era un sonido conocido, un recordatorio de que el peligro acechaba más allá de esas paredes improvisadas, donde el caos y la muerte eran constantes. «Debemos continuar», dijo el médico, su voz apenas un susurro, pero la determinación en su mirada era clara. Había un soldado en esa mesa que necesitaba que él se mantuviera firme. Con un profundo aliento, retomó su tarea. Cada corte, un acto de resistencia contra el horror que lo rodeaba. El tiempo parecía transcurrir de manera elástica, estirándose y contrayéndose a su antojo. El médico podía sentir cómo el sudor se deslizaba por su espalda, cada gota un símbolo de la presión que lo aplastaba. La respiración del soldado era un canto triste, un recordatorio de su propia vulnerabilidad. Y en medio de esa tensión, el médico se encontró atrapado en un laberinto de decisiones, cada una más desesperada que la anterior. ¿Era suficiente lo que estaba haciendo?
¿Estaba tomando la decisión correcta? Las luces parpadeaban, un eco de la incertidumbre. Las sombras danzaban en las paredes, como presencias espectrales que observaban cada movimiento. El médico, en un intento por ahuyentar ese sentimiento, se enfocó en los detalles más pequeños: el brillo del acero, el olor a desinfectante, el sonido del goteo del agua. Cada pequeño elemento era una ancla que lo mantenía en la realidad, lejos de la locura que amenazaba con engullirlo. 7 minutos, dijo el enfermero, como si esas palabras pudieran darle un nuevo sentido al tiempo. El médico asintió, sintiendo que cada segundo era una carga. Las manos del enfermero temblaban al pasarle las herramientas. Cada movimiento se volvía un ritual cargado de significado. Con cada sutil cambio en la fisiología del soldado, el médico se vio obligado a tomar decisiones críticas. La presión aumentaba, y en su mente un eco resonaba, recordándole que estaba luchando por más que solo una vida. Estaba luchando contra la deshumanización que la guerra había traído consigo. Cada vida salvada era un acto de resistencia, una declaración de que la humanidad aún tenía valor en medio del caos. Y en ese momento, en ese quirófano donde la vida y la muerte coexistían en una danza peligrosa, el médico sintió que se desvanecía la línea entre él y el soldado. No eran solo cuerpos en una mesa, sino historias entrelazadas. Mientras el soldado cerraba los ojos y la respiración se tornaba más frágil, el médico luchó contra la creciente desesperación. Finalmente, con un último corte, el médico cerró la herida. El silencio que seguía fue casi ensordecedor. La tensión se mantuvo en el aire, colgando como una niebla pesada. Su mirada se encontró con la del enfermero, y en un instante ambos comprendieron que habían logrado lo que parecía imposible. La lucha no había terminado, pero por ahora habían ganado. Mientras la realidad regresaba lentamente, el médico sintió que las sombras de la guerra seguían acechando. Pero en ese momento, en medio del caos, había un destello de esperanza. Había un soldado cuya historia continuaba. Y en esa pequeña victoria, el médico encontró un motivo para seguir luchando, un motivo para recordar que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la vida podía brillar.